Cordial saludo. En esta ocasión mi grupo y yo vamos a presentar el tema del desarrollo del idealismo y su incidencia en la filosofía del derecho. Siguiente, por favor. Vamos a tratar temas como desde el origen y definición del idealismo hasta temas como su incidencia en la filosofía del derecho eh, y, y dentro de ellos subtemas que se dividen. Siguiente, por favor. Ya. En primer lugar tenemos los orígenes y definición del idealismo. El idealismo ha estado vinculado a las ideas como el alma, lo divino y el conocimiento, alcanzando por medio de la reflexión, ya que niega lo material, pero afirma que las ideas existen por sí mismas y que lo mental determina lo físico surgido en la antigua Grecia desde Platón. Aunque no todas sus formas rechazan la existencia del mundo físico, todas destacan por la primacía de lo ideal. Siguiente, por favor. Como principales características tenemos de que un idealista rechaza todos los principios fundamentales del materialismo, el dogmatismo y el empirismo, aunque suele caracterizarse por una visión que transmite lo puramente realista, aunque la filosofía platónica constituye una notable excepción a esta regla. Siguiente, por favor. Posterior a ello tenemos el idealismo objetivo. Destaca porque postula la existencia de ideas trascendentes, concebidas como entidades autónomas respecto a la conciencia humana, y que en su desarrollo generaría el mundo material. Esta concepción ejemplificada en el sistema hegeliano plantea serias objeciones desde una perspectiva materialista. Siguiente, por favor. El idealismo subjetivo. En contraste con el idealismo objetivo, el subjetivo sostiene que las ideas únicamente existen en la conciencia individual. Esta corriente, representa por pensadores como Descartes, Becquerel y Kant, presenta dos vertientes principales: la radical, que niega toda la realidad externa de la mente, y la otra y la moderada, que admite una realidad exterior, pero sostiene que nuestra percepción y conocimiento nos ofrecen una visión parcial. Ahora, siguiente, por favor. Bueno, continuando, el idealismo platónico. Bueno, el pensamiento de Platón estableció una de las formulaciones más influyentes del idealismo filosófico. Su vigencia se extendió desde la antigüedad clásica hasta el medievo. Puede ser conocida alternativamente como realismo platónico, aunque esta denominación puede generar cierta ambigüedad conceptual, lo que nos postula en un dualismo, es decir, un mundo inteligible de formas o ideas perfectas y eternas; por otro lado, un mundo sensible material, que constituye una reproducción imperfecta del anterior. Por favor, siguiente. El idealismo trascendental. Bueno, es desarrollado por Immanuel Kant en su obra Fundamental Crítica de la Razón en 2009, en donde establece una revolucionaria teoría del conocimiento, basada en la dualidad constitutiva del conocer, que presenta el elemento objetivo, lo que conocemos como el mundo exterior, como fuente de datos sensibles y elementos subjetivos, que son las estructuras a priori de la conciencia cognoscente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el idealismo absoluto se le atribuye a George Wilhelm Friedrich Hegel, el cual señala algunos principios fundamentales como la identidad absoluta, que postula a la unidad indisoluble entre el pensamiento y el ser como condición del conocimiento verdadero. En segundo lugar, el autodesarrollo del espíritu, el cual concibe la realidad como proceso de autoconocimiento y realización de la idea absoluta a través del tiempo histórico. Y por último, el dialéctica histórica, que es un mecanismo de superación conceptual mediante la dinámica tesis, antítesis y síntesis, que impulsa el progreso espiritual. Siguiente, por favor. El idealismo alemán. Bueno, el idealismo alemán, este movimiento filosófico surge como desarrollo del pensamiento kantiano. Agrupa las corrientes idealistas que florecieron en Alemania entre finales del siglo
y principios del siglo, que con figuras capitales como Fichte, Schelling y Hegel, su aparición representó una respuesta al materialismo emergente, particularmente en el marxismo de la época y al ascenso del paradigma científico experimental. Paso la voz a mi compañero Mauricio. Muy bien. Ya habiendo contextualizado en qué consiste el idealismo como filosofía, ahora vamos a hablar de cómo se introduce esta filosofía a la práctica del derecho. Pues el idealismo sostiene que las ideas son más importantes que la realidad, y eso implica que tenemos que ver más allá de lo que está en una norma y entender los preceptos de la norma. Y nos dice que la norma tiene que estar influenciada por moral y justicia y en la razón, y fundada en la razón. Justamente como ya le estaba adelantando, el fundamento racional que debe de existir en el derecho. Pues el idealismo requiere que el derecho debe tener una base racional y no solo formal. Y esta base racional tiene que estar inspirada o apoyada en principios universales como la libertad, dignidad o justicia. Y justamente si queremos ver más allá de la norma, algo que nos dice que no veamos más allá de la norma es el positivismo puro, que justamente los idealistas critican al positivismo puro porque un positivista diría que no se puede ver más allá de una norma legalmente establecida, cosa que no sostiene la postura del idealismo jurídico, que nos dice que la sola vigencia de una norma no es suficiente y que tiene que estar amparada en principios como justicia y alineada con la moral y la ética. Un poco en lo que ya decía es que nos da la síntesis de establecer los principios en base a ver a la persona como un fin y no como un medio, como ya lo sostenía Immanuel Kant, y ya nos da la opción de tener siempre por encima la dignidad humana. Así pues, el idealismo ha influido mucho en el desarrollo de los derechos humanos y en el constitucionalismo moderno, usando como núcleo central la dignidad humana, y ya no siendo solo una idea filosófica, sino un valor jurídico. En conclusión, aunque el idealismo ocurre desde mucho antes como Platón, hoy nos sigue siendo útil ya no para percibir el mundo exterior a través de nuestras ideas, sino quedarnos con lo que se nos plantea, como por ejemplo en el mundo actual las fake news, entre otros. Trasladándonos al idealismo jurídico, nos da que tenemos que aplicarlo siempre en consonancia con los valores como justicia, libertad y sobre todo la dignidad del ser humano. Así pues, podríamos decir que en este tiempo en lo que los derechos humanos se expanden mucho, por ejemplo, ¿hasta dónde va nuestro principio de identidad? ¿Hasta qué punto podemos identificarnos con otra? Es donde el idealismo jurídico nos da un punto medio en cómo tenemos que aplicar el derecho razonablemente, humanamente y éticamente. Eso es todo. Muchas gracias.